El Círculo, de Dave Eggers. Novela de realismo distópico en 3 libros. Introducción. El día que May Holland es contratada para trabajar en El Círculo, la empresa de Internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, El Círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios, dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era de civilidad y transparencia. May está entusiasmada con la modernidad y la actividad de la compañía. Las espaciosas oficinas de diseño, las cafeterías acristaladas y las acogedoras instalaciones del campus. Cada día se celebran fiestas, conciertos al aire libre y actividades deportivas. Hay clubs de todo tipo e incluso puede visitarse un exclusivo acuario de peces exóticos de la Fosa de las Marianas. May se siente afortunada de formar parte del centro del mundo, a pesar de que se aleje cada vez más de su vida fuera del campus y de que su rol dentro del círculo acabe siendo del dominio público. Lo que empieza como la fascinante historia de ambición e idealismo de una mujer se convierte en una trepidante novela de suspense que plantea cuestiones tan vitales como la memoria, el pasado, la privacidad, la democracia y los límites del conocimiento humanos. Libro primero, primera entrega. Dios mío, pensó May, es el paraíso. El campus era enorme y laberíntico, inundado de los colores del Pacífico, y sin embargo no había detalle que no hubiera sido tenido en cuenta y diseñado con la máxima habilidad. En unas tierras que antaño habían sido unos astilleros, después un autocine y por fin un mercadillo y un solar deprimido, ahora había lomas suaves y verdes y una fuente de Calatrava. Y una zona para picnics, con mesas desplegadas en círculos concéntricos, y pistas de tenis tanto de tierra como de hierba, y una cancha de voleibol, donde ahora estaban los niñitos de la guardería de la empresa, corriendo, chillando y reverberando como el agua. Y en medio de todo esto también había un centro de trabajo. Más de 160 hectáreas de acero pulido y cristal que albergaban la sede de la empresa más influyente del mundo. El cielo era impoluto y azul. May estaba cruzando todo esto en su travesía a pie desde el aparcamiento al edificio central, intentando transmitir la impresión que se sentía cómoda allí. El sendero serpenteaba alrededor de las arboledas de limoneros y naranjos, y entre sus adoquines rojos y silenciosos destacaban losas desperdigadas con mensajes suplicantes de inspiración. En una de ellas había la palabra sueña, grabada a láser en la piedra roja. En otra ponía participa, y había docenas más. Encuentra tu comunidad, innova, imagina. A punto estuvo de pisarle accidentalmente la mano a un joven con mono de trabajo que estaba instalando una nueva losa con la inspiración respira. Aquel lunes soleado de junio, May se detuvo frente a la entrada principal, bajo el logotipo grabado en el cristal. Aunque la empresa todavía no tenía 6 años de antigüedad, su nombre y su logotipo, un círculo rodeado
con una trama de líneas entretejidas, con una pequeña C en el centro, ya se contaban entre los más conocidos del mundo. En aquel campus central trabajaban más de 10.000 empleados, pero el círculo tenía oficinas por todo el planeta y seguía contratando todas las semanas a centenares de mentes jóvenes y brillantes. Llevaba 4 años seguidos siendo elegida la empresa más admirada del mundo. A May ni se le habría ocurrido que tuviera posibilidades de trabajar en un lugar así de no haber sido por Annie. Annie era dos años mayor que ella y ambas habían compartido habitación durante 3 semestres en la universidad, en un feo edificio que habían hecho habitable gracias a lo extraordinariamente unidas que estaban. Era algo a medio de camino entre amigas y hermanas, o bien primas a quien les gustaría ser hermanas y así tener una razón para no separarse nunca. El primer mes que habían vivido juntas, May se había roto la mandíbula una tarde-noche, tras desmayarse durante los exámenes finales por culpa de la gripe y la mala alimentación. Annie le había dicho que se quedara en la cama, pero May había ido al 7-Eleven en busca de cafeína y había despertado en la acera bajo un árbol. Annie la había llevado al hospital y había esperado allí mientras le cosían la mandíbula, y después se había quedado toda la noche con May, durmiendo a su lado en una silla de madera, y luego, ya en casa, se había pasado días alimentando a May con una cañita. Era un nivel tremendo de compromiso y aptitud que May no había visto nunca en una persona de su edad, o más o menos de su edad, y a partir de entonces May le había sido leal de una forma que ella misma no habría imaginado nunca. Mientras May seguía en Carleton probando distintos itinerarios troncales, primero historia del arte, después marketing y por fin psicología, y sacándose la carrera de psicología sin tener plan alguno de trabajar en ese terreno, Annie se licenció, hizo su MBA en Stanford y recibió ofertas de trabajos de todas partes, aunque la más importante fue la del círculo, a donde llegó 4 días después de terminar el máster. Ahora tenía un título altisonante. Directora de garantizar el futuro, bromeaba ella, y animó a May a que se presentara a un puesto de trabajo en la empresa. May lo hizo y aunque Annie insistía en que no había usado sus influencias, May estaba segura de que sí las había usado, de manera que ahora sentía una deuda incalculable hacia su amiga. Había 1 millón de personas, 1.000 millones, que querrían estar donde estaba May en aquel momento, entrando en aquel atrio de 10 metros de altura y surcado por la luz de California, en su primer día de trabajo para la única empresa que importaba realmente. Empujó la pesada puerta para abrirla. El vestíbulo era tan largo como un desfile y tan alto como una catedral. Las alturas estaban llenas de oficinas, 4 pisos de oficinas a cada lado, con todas las paredes de cristal. Brevemente invadida por el vértigo, bajó la vista y en el suelo inmaculado y resplandeciente vio reflejada la expresión de preocupación de su cara. Notó una presencia detrás de ella y obligó a su boca a sonreír. «Tú debes ser May». May se giró para encontrarse con una cara joven y hermosa suspendida encima de un pañuelo violeta y una blusa de seda blanca. «Soy Renata», dijo. «Hola, Renata. Estoy buscando a Annie. Ya lo sé. Está de camino». A Renata le salió de la oreja un ruido, un tintineo digital. «Mira, está...» Renata estaba mirando a May
pero viendo otra cosa. Interfaz retinal, supuso May, otra innovación que había nacido allí. Está en el viejo oeste, dijo Renata, volviendo a mirar a May, pero llegará pronto. May sonrió. Espero que lleve galletas y un caballo bien recio. Renata sonrió cortésmente, pero no se rió. May sabía que la empresa bautizaba cada parte del campus con el nombre de una época histórica. Era una estrategia para que aquel lugar enorme resultara menos impersonal y menos corporativo. Mucho mejor que llamar a los sitios Edificio 3B Este, como hacían en el último sitio donde May había trabajado. Solo habían pasado 3 semanas desde su último día de trabajo en las instalaciones municipales de su pueblo. Se habían quedado estupefactos al presentar ella su dimisión, pero ya le parecía imposible el haber malgastado una parte tan grande de su vida allí. Al cuerno con aquel goulash, pensaba May, y con todo lo que representaba. Renata seguía recibiendo señales de su auricular. «Oh, espera», dijo. «Ahora me está diciendo que está liada». Renata miró a May con una sonrisa radiante. «¿Por qué no te acompaño a tu mesa? Me dice Annie que pasará a buscarte dentro de 1 hora más o menos». May se emocionó un poco al oír aquello de «tu mesa» y se acordó inmediatamente de su padre. Su padre estaba muy orgulloso. Muy orgulloso. Le había dejado grabado en el buzón de voz. Debía de haberle grabado el mensaje a las 4 de la madrugada. Ella lo había encontrado al despertarse. Muy, muy orgulloso. Le había dicho con voz estrangulada. No hacía ni 2 años que May se había licenciado y allí estaba ahora, trabajando remuneradamente para el círculo, con seguro médico incluido y con un apartamento en la ciudad. Por fin, ya no era una carga para sus padres, que tenían otras muchas cosas de qué preocuparse. May siguió a Renata hasta el exterior del atrio. En el jardín, salpicado de luz, había un par de jóvenes sentados sobre un montículo artificial, con una especie de tablet transparente en las manos y hablando con gran intensidad. «Tú estarás en el Renacimiento. ¿Qué es aquello?», le dijo Renata, señalando al otro lado del jardín en dirección a un edificio de cristal y cobre oxidado. «Es donde está toda la gente de experiencia del cliente». «¿Habías venido aquí alguna vez?». May asintió con la cabeza. «Sí, unas cuantas veces, pero a ese edificio no». «Así que has visto la piscina, la zona deportiva». Renata hizo un gesto con la mano en dirección a un paralelogramo azul y al edificio enorme y anguloso, el gimnasio que se elevaba detrás de él. «Por allí están los centros de yoga, crossfit, pilates, masajes, spinning». «Me han dicho que haces spinning, ¿no?». «Ahí detrás están las pistas de petanca y el nuevo espacio para jugar a Spiro. La cafetería está al otro lado del césped». Renata señaló la exuberante extensión verde donde había un puñado de personas con ropa de trabajo y desparramados como si estuvieran tomando el sol en la playa. «Y ya hemos llegado». Se detuvieron delante del Renacimiento, también provisto de un atrio de 10 metros con un móvil de Calder girando lentamente en las alturas. «Ah, me encanta Calder», dijo May. Renata sonrió. «Sí, ya lo sé». Se lo quedaron mirando juntas. Este estaba colgado en el Parlamento de Francia o algo parecido.
El viento, que las había seguido hasta el interior, hizo girar ahora el móvil de tal manera que uno de sus brazos se quedó señalando a May como si le diera la bienvenida en persona. Renata la cogió del codo. ¿Estás lista? Subamos por aquí. Entraron en un ascensor de cristal ligeramente tintado de color naranja. Las luces se encendieron y May vio que parecía su nombre en las paredes junto con su foto del anuario del instituto. «Bienvenida, May Holland». A May le salió un ruido en la garganta, casi como una exclamación ahogada. Llevaba años sin ver aquella foto y se alegraba mucho de haberla perdida de vista. Debía de ser cosa de Annie, atacarla una vez más con aquella imagen. Estaba claro que la chica de la foto era May, la boca ancha, los labios finos, la piel cetrina y el pelo negro, pero en aquella foto, más que al natural, sus pómulos marcados le daban una expresión severa y sus ojos castaños no sonreían, sino que se limitaban a mostrarse pequeños y fríos, listos para la guerra. Desde la época de la foto, en la que salía con 18 años y furiosa e insegura, May había ganado un peso que le favorecía mucho. La cara se le había suavizado y le habían salido curvas, unas curvas que llamaban la atención a los hombres de todas las edades y motivaciones. Después de acabar la secundaria, se había esforzado por ser más abierta y más tolerante, y ahora la puso nerviosa el hecho de ver allí aquel documento de una época remota, en la que ella siempre estaba pensando mal del mundo, justo cuando ya no la podía soportar más. La foto desapareció. «Sí, todo funciona con sensores», le dijo Renata. «El ascensor lee tu acreditación y te saluda. Esa foto nos las dio Annie. Debéis de ser muy amigas si tiene fotos tuyas del instituto. En todo caso, espero que no te moleste. Es algo que hacemos sobre todas las visitas y normalmente se quedan impresionadas». A medida que el ascensor subía, fueron apareciendo por las paredes del ascensor las actividades programadas para la jornada, imágenes y texto que se desplazaban de un panel al siguiente. Cada anuncio venía acompañado de videos, fotos, animación y música. A mediodía había un pase con Koyaanisqatsi, a la 1 demostración de automasajes y a las 3 refuerzo abdominal. Un congresista del que May no había oído hablar nunca, canoso pero joven, daba una rueda de prensa en el ayuntamiento a las 6:30. En la puerta del ascensor se lo había visto hablar en un estrado, con las banderas ondeando detrás, remangado y cerrando los puños para mostrar su severidad. Las puertas se abrieron. Partieron al congresista por la mitad. «Ya hemos llegado», dijo Renata, saliendo a una estrecha pasarela de rejilla de acero. May bajó la vista y notó que se le encogía el estómago. Podía ver hasta la planta baja, 4 niveles más abajo. May intentó aparentar ligereza. «Supongo que no ponéis aquí arriba a nadie con vértigo». Renata se detuvo y se giró hacia May con la cara de preocupación. «Por supuesto que no, pero tu perfil decía...». «No», dijo May, «no me pasa nada». «¿En serio? ¿Te podemos poner más abajo, sí?» No, en serio, está perfecto, lo siento, estaba de broma». Renata estaba visiblemente agitada. «Vale, tú dímelo si hay algún problema. Te lo diré». «¿De verdad? Porque Annie querrá que me asegure». «De verdad, te lo prometo», dijo May, y sonrió a Renata, que se recuperó y siguió andando. La pasarela llegó a la planta principal.
amplia, llena de ventanas y dividida en dos por un largo pasillo. A ambos lados, las oficinas tenían fachadas de cristal del suelo al techo, con sus ocupantes visibles en el interior. Todos ellos tenían su espacio decorado de forma elaborada, pero con gusto. Una oficina estaba llena de parafernalia marítima, la mayor parte de la cual parecía flotar en el aire, colgada de las vigas al descubierto, mientras que en otra había hileras de bonsáis. Pasaron frente a una pequeña cocina con todos los armarios y los estantes de cristal y la cubertería magnética, pegada a la nevera en filas pulcras, todo iluminado por una enorme araña de luces donde resplandecían bombillas multicolores, extendiendo sus brazos de color naranja, melocotón y rosa. Pues esta es la tuya. Se detuvieron ante un cubículo gris, pequeño y cubierto de un material que parecía lino sintético. A May se le cayó el alma al piso. Era casi exactamente igual que el cubículo donde había estado trabajando los últimos 18 meses. Era lo primero que veía en el círculo, que no había sido replanteado, que guardaba algún parecido con el pasado. El material que cubría las paredes del cubículo era, ella no se lo creía, le parecía imposible, arpillera. May era consciente de que Renata la estaba observando y también de que su propia cara estaba traicionando algo parecido al horror. Sonríe, pensó, sonríe. ¿Te parece bien?, dijo Renata, recorriendo rápidamente la cara de May con la mirada. May obligó a su vaca a indicar algún nivel de satisfacción. Genial, es bonito. No era lo que se había esperado. Muy bien, pues, te dejo para que te familiarices con el espacio de trabajo y enseguida vendrán Denise y Josiah para orientarte y darte lo que necesites. May volvió a componer una sonrisa y Renata dio media vuelta y se marchó. May se sentó, notando que el respaldo estaba medio roto y que la silla no se movía. Tenía las ruedas atascadas, todas las ruedas. Le habían puesto un ordenador en la mesa, pero era un modelo muy antiguo que ella no había visto en ninguna otra parte del edificio. May estaba desconcertada y su estado de ánimo se desplomó en el mismo abismo donde había pasado los últimos años. ¿Acaso alguien todavía trabaja en una empresa de servicios públicos? ¿Cómo había acabado May trabajando allí? ¿Cómo lo había tolerado? Cuando la gente le preguntaba dónde trabajaba, casi prefería mentir y decir que no tenía trabajo. ¿Acaso la cosa habría sido mejor de no haber estado en su pueblo? Después de 6 años aproximadamente de odiar su pueblo y de maldecir a sus padres por haberse mudado allí y por someterla a aquello, a sus limitaciones y a su escasez de todo, diversiones, restaurantes, mentes iluminadas, recientemente May había empezado a recordar Longfield con algo parecido a la ternura. Era un pueblecito situado entre Fresno y Tranquility, construido en municipalidad y bautizado en 1866 en honor de un granjero sin imaginación. 150 años más tarde, su población había crecido hasta quedarse un poco por debajo de las 2000 almas, la mayoría de las cuales trabajaban en Fresno, a unos 30 kilómetros de distancia. Vivir en Longfield era barato y los padres de las amigas de May eran guardias de seguridad, maestros y camioneros aficionados a la caza. De las 82 personas que se habían graduado en la promoción de May, ella era una de las 12 que habían ido a la universidad de 4 años y la única que había ido al este de Colorado.
El hecho de que se marchara tan lejos y contrajera una deuda tan grande solo para regresar y trabajar para el ayuntamiento local era algo que la destrozaba, y también a sus padres, aunque de puertas afuera dijeran que su hija estaba haciendo lo correcto, aprovechando una oportunidad sólida y empezando a pagar sus créditos de estudios. El edificio de los servicios municipales, el 3B Este, era un bloque funesto de cemento con ventanas en formas de estrechas ranuras verticales. Por dentro, la mayoría de las oficinas tenían las paredes de hormigón y todo estaba pintado de un verde horrible. Era como trabajar en un vestuario. May era aproximadamente una década más joven que el resto de los ocupantes del edificio, y hasta los que estaban en la treintena eran de otro siglo. Se maravillaban de las habilidades de ella con los ordenadores, que eran básicas y comunes a todo el mundo que ella conocía. Pese a todo, sus compañeros de trabajo en el edificio municipal estaban asombrados. La llamaban Centella Negra, en referencia casposa a su pelo, y le decían que tenía un porvenir muy halagüeño en la gestión municipal si jugaba bien sus cartas. En 4 o 5 años, le decían, podría ser jefa de informática en toda la subestación. La exasperación de ella no conocía límites. No había ido a la universidad, pagando $234,000 de formación de élite en el terreno de las humanidades para acabar en un trabajo así. Pero era un trabajo y a ella le hacía falta el dinero. Sus créditos de estudios eran voraces y exigían ser alimentados todos los meses, de manera que aceptó el trabajo y el sueldo y se mantuvo alerta por si aparecía algo mejor. Su supervisor inmediato era un hombre llamado Kevin, que trabajaba como director visible de tecnología del Departamento de Servicios Públicos, pero que, paradójicamente, no sabía nada de tecnología. Sabía de cables y de salidas dobles. Debería haber estado manejando un equipo de radioaficionados en un sótano en lugar de supervisar a May. Cada día de cada semana llevaba la misma camisa de botones de manga corta y las mismas corbatas de colores oxidados. Era ofensiva a todos los sentidos, con un aliento que olía a jamón y un bigote peludo y alborotado, como 2 patitas que emergían hacia el sudeste y el sudoeste de unos orificios nasales enormes. No habría habido problema, pese a sus muchas ofensas, de no ser por el hecho de que estaba convencido de que a May le importaba todo aquello. Estaba convencido de que a May, licenciada por Carleton, llena de sueños especiales y dorados, le importaba su trabajo en el departamento de gas y electricidad, de que ella se preocuparía si Kevin consideraba que no había rendido lo suficiente durante un día determinado. Aquello la ponía furiosa. Las ocasiones en que él la llamaba a su despacho, en que cerraba la puerta y se sentaba en una esquina de su mesa, eran atroces. ¿Sabes por qué te he hecho venir?, le preguntaba como si fuera un policía de carretera que lo hubiera hecho parar. En otras ocasiones, cuando estaba contento del trabajo que ella había hecho esa jornada, hacía algo peor, la elogiaba. La definía como su protegida. Le encantaba aquella palabra. La presentaba a las visitas así, diciendo: «Esta es mi protegida May. Es bastante espabilada la mayoría del tiempo». Y le guiñaba un ojo como si él fuera un capitán y ella su segundo de a bordo. Los 2 veteranos de muchas aventuras sonadas y devotos el uno del otro para siempre. Si ella misma no se lo impide, le espera un futuro halagüeño. Ella no lo podía soportar. Cada día que había pasado trabajando allí, los 18 meses, se había preguntado si tal vez podría pedirle un favor a Annie. Nunca se le había dado bien pedir aquella clase de cosas,
que la rescataran, que la sacaran de allí. La idea la hacía sentirse una molestia, un engorro, un incordio, como lo llamaba su padre, algo que no le salía con naturalidad. Sus padres eran personas discretas a quienes no les gustaba molestar a los demás, personas discretas y orgullosas que no aceptaban regalos de nadie. Y May era igual, pero aquel trabajo le estaba convertido en otra persona, en alguien capaz de hacer lo que fuera para marcharse. Todo resultaba repulsivo. Había literalmente una fuente de oficinas, había literalmente fichas perforadas, certificados de mérito cada vez que alguien hacía algo que se consideraba especial. Y el horario. De 9 a 5, nada menos. Todo daba la sensación de ser de otra época, de una época justamente olvidada, y le fundía a May la sensación de que no solo ella estaba echando su vida a perder, sino que la empresa entera estaba echando a perder la vida en general, desperdiciando potencial humano y relativizando la rotación del planeta. Y el cubículo que ella tenía en aquel lugar era un concentrado de todo aquello. Las mamparas que la rodeaban, destinadas a facilitar que se concentrara plenamente en el trabajo que tenía entre manos, estaban cubiertas de arpillera, como si cualquier otro material la fuera a distraer, o bien fuera a seguirle formas más exóticas de pasar su tiempo. De manera que se había pasado 18 meses en una oficina donde pensaban que, de todos los materiales que ofrecía el hombre y la naturaleza, el único que su plantilla debía ver todo el día y todos los días fuera la arpillera. Una arpillera a granel, arpillera de pobre, rebajada de precio. Juraba por Dios, para sus adentros, que cuando se marchara de allí jamás volvería a tocar aquel material, ni siquiera admitir su existencia. Y no esperaba volver a verlo. ¿Con qué frecuencia después del siglo XIX, con la excepción de las tiendas del siglo XIX, se encontraba con uno con arpillera? May daba por sentado de que no se la encontraría nunca más y, sin embargo, allí estaba ahora, en aquella nueva oficina del Círculo, y cuando la vio y sintió su olor a moho, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¡Puta arpillera!», murmuró para sus adentros. De pronto oyó un suspiro a sus espaldas, seguido de una voz. «Ahora me da por pensar que esto no ha sido tan buena idea». May se dio la vuelta y se encontró a Annie, con los brazos en jarra y los puños cerrados, con pose de niña enfurruñada. «¡Puta arpillera!», dijo Annie, imitando su mohín, y luego se echó a reír. Cuando se le pasó la risa, consiguió decir: «Ha sido increíble. Muchas gracias, May. Sabía que lo odiarías, pero quería ver cuánto. Siento que hayas estado a punto de llorar. ¡Joder!». Ahora May miró a Renata, que tenía las manos en alta de rendición. «No ha sido idea mía», dijo. «Me ha obligado Annie. No me odies». Annie soltó un suspiro de satisfacción. «He tenido que comprar este cubículo en Walmart. Y el ordenador. Me costó una eternidad encontrarlo en Internet. Yo pensaba que podríamos traer un trasto parecido del sótano o algo similar, pero la verdad es que en todo el campus no tenemos nada que sea así de viejo y de feo. Por Dios, tendrías que haberte visto la cara». A May le latía el corazón con fuerza. «Tía, tú estás enferma». Annie fingió confusión. Yo no estoy enferma. Yo soy la leche. «No me puedo creer que te hayas esforzado tanto para hacérmelo pasar mal». «Pues sí, así es como he llegado a donde estoy».
Todo es cuestión de planificación y de puesta en práctica. Le dedicó a May un guiño de vendedor y a May se le escapó la risa. Annie era una lunática. Ahora vámonos. Voy a enseñarte todo esto. Mientras la seguía, May tuvo que recordarse a sí misma que Annie no siempre había sido una alta ejecutiva de una empresa como el Círculo. Hubo tiempos apenas hacía 4 años en que Annie era una estudiante universitaria que llevaba pantalones de pijama de franela de hombre a clase, a las cenas y a las citas informales. Annie era lo que uno de sus novios, y había tenido muchos, siempre monógamos y siempre formales, llamaba una friki. Pero podía permitírselo serlo. Su familia tenía dinero desde hacía muchas generaciones y además era muy guapa. Tenía unas pestañas muy largas, un hoyuelo en la barbilla y un pelo tan rubio que solo podía ser natural. Todo el mundo conocía su efervescencia y su incapacidad aparente para dejar que nada le molestara más de 1 minuto. Pero también era una friki. Era flaca y desgarbada, y usaba las manos de forma exagerada, peligrosamente, cuando hablaba, y era propensa a irse grotescamente por las ramas en las conversaciones y a las obsesiones extrañas. Las cuevas, las perfumerías amateur o la música doo-wop. Era amiga de todas sus ex, de todos sus tíos y de todos los profesores. Los conocía a todos en persona y les mandaba regalos. Había estado involucrada en casi todos los clubes y causas de la universidad, o bien los había dirigido y, sin embargo, encontraba tiempo para dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo de curso. Bueno, a todo, mientras que en las fiestas siempre era la más dispuesta a ponerse en ridículo para que los demás se relajaran y también la última en marcharse. La única explicación racional de todo esto habría sido que no durmiera, pero no era el caso. Dormía de forma opulenta, entre 8 y 10 horas al día. Podía dormir en cualquier parte, en los trayectos en coche en 3 minutos, en el reservado mugriento de una cafetería cercana al campus, en los sofás de la gente, en cualquier momento y lugar. May sabía todo esto de primera mano, puesto que había hecho de chofer para Annie en muchos trayectos largos, por toda Minnesota, Wisconsin y Iowa, con rumbo a incontables y casi siempre insignificantes competiciones de cross country. May había conseguido una beca parcial para correr en Carlton, que era donde habían conocido a Annie, 2 años mayor, a quien se le había bien correr sin apenas esforzarse, aunque solo le preocupaba de vez en cuando el hecho de si ella o el equipo perdían o ganaban. En una competición, Annie se entregaba por completo, provocando a los oponentes e insultando sus uniformes o bien sus resultados en los exámenes de aptitud académica, y en la siguiente se mostraba completamente desinteresada en el resultado, pero contenta de estar participando. Y durante aquellos largos trayectos en su coche, que ella prefería que condujera May, Annie ponía en alto los pies descalzos o bien los sacaba por las ventanillas y empezaba a hablar ociosamente sobre el paisaje que atravesaban, o bien se pasaban horas especulando acerca de lo que ocurría en el dormitorio de sus entrenadores, un matrimonio con peinados idénticos y casi militares. May se reía de todo lo que decía Annie, y aquello la distraía de las competiciones donde ella, a diferencia de Annie, necesitaba ganar, o por lo menos clasificarse bien para justificar el subsidio que le había suministrado la universidad. Siempre llegaba pocos minutos antes de la competición, y Annie, que había olvidado de en qué carrera tenía que correr, o bien el hecho mismo de si tenía que correr. Así pues,
¿Cómo era posible que aquella persona dispersa y ridícula, que seguía llevando un pedazo de su manta de infancia a todas partes en el bolsillo, hubiera ascendido tanto y tan deprisa por el círculo? Ahora era una de las 40 mentes más cruciales de la empresa, a la banda de los 40, con acceso a sus planes y datos más secretos. ¿O qué pudiera forzar la contratación de May sin esfuerzo alguno? ¿O qué pudiera organizarlo todo en una simple cuestión de semanas después de que May se tragara finalmente su orgullo y le pidiera el favor? Aquello daba fe de la voluntad interior de Annie, de su misteriosa y crucial noción del destino. Por fuera, Annie no daba señales de poseer una ambición llamativa, pero May estaba segura de que adentro Annie había algo que insistía en aquello, en el hecho de que ella debía estar allí, en aquel puesto, sin importar de dónde viniera. Si hubiera crecido en la tundra siberiana, ciega e hija de pastores, aún así habría llegado a donde estaba ahora. Gracias, Annie, se oyó decir a sí misma. Atravesaron unas cuantas salas de conferencias y áreas de descanso y se adentraron en la nueva galería de la empresa, donde colgaba media docena de obras de Basquiat, recién adquiridas de un museo casi arruinado de Miami. No las merecen, dijo Annie, y siento que estés en experiencia al cliente. Sé que parece una mierda, pero te aseguro que la mitad de los altos cargos de la empresa empezaron ahí. ¿Me crees? Te creo. Bien, porque es verdad. El desarrollo tecnológico en su búsqueda de una nueva organización social de la mano de Dave Eggers pondrá en duda su transparencia y civilidad. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que esta novela resulte de tu agrado. Te invite a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.